Clase de análisis de sistema de potencia uno, sesión del 26 de septiembre del 2024. Bien. Ah, Jonathan Alba, ¿me escuchas, por favor? Sí, profesor. Me escuchas fuerte y claro, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, gracias. Gracias, Jonathan. Gracias. Bien, muchachos. Bueno, voy a, de todas maneras, a tomar en cuenta su asistencia en todos los casos. Eh, vamos a proceder a compartir, ¿no? Bien. Bien, es una situación especial que se vive en el país, digamos, ¿no? Nuestras autoridades no responden, pues, a lo que la población exige, ¿verdad? Es un asunto bien delicado esto de la seguridad y las personas tienen todo el derecho de reclamar. Lamentablemente, a veces yo veo más incapacidad en poder resolver problemas. Y hay incapacidad porque la gente que gobierna, los políticos, son gente interesada en otros aspectos, pero no tienen capacidad de resolución de problemas, ¿no? Son políticos y tienen sus intenciones, digamos, ¿no? A diferencia de nosotros que nos estamos formando para ser ingenieros, y entonces la responsabilidad nuestra es formarnos bien, ¿no? Para no pecar de incapaces cuando vamos a ejercer nuestra vida personal. En general, nosotros nos hemos formado para ser ingenieros, nos estamos formando para ser ingenieros y somos responsables, muy responsables de poder formarnos adecuadamente para poder responder frente a lo que la sociedad nos pide. En algún momento de sus vidas, alguna empresa o institución importante le va a pedir a usted sus servicios. Y entonces usted tiene que asumir la responsabilidad con conocimiento, con capacidad, ¿no? Con lealtad, con ética. Eso es lo que nos corresponde, muchachos, ¿eh? Bien, sigamos formándonos. Hay algún par de temas que quiero discutir con ustedes hoy día, pero empecemos con un problema para entrar en forma y luego a este mismo problema lo voy a modificar. Lo voy a modificar en algún aspecto que quiero precisar. Usted puede ver un sistema de potencia. Eh, Podemos ver un generador. Tenemos un generador. Después tenemos ese generador, evidentemente genera, ¿cuánto? 13,5 kilovoltios, ¿no? Muy bien. Esa tensión es elevada a través de un transformador de potencia. Y luego, a partir de ese transformador, con una línea de transmisión, alimentamos a una carga. Esa carga tiene 300 más J100 MVA. 300 más J100 MVA. Acá las cargas inductivas es una carga inductiva por el signo, por este signo menos, ¿verdad? Bien. Lo otro interesante, cuando la carga inductiva, generalmente la parte reactiva es mayor que la parte activa. Eso es muy común, ¿ya?
Entonces vemos un sistema que a esto le llamamos nosotros, generalmente los ingenieros, le llamamos, es un sistema radial, ¿verdad? Está un poco lento. Bien, a este sistema se le llama sistema radial, ¿verdad? ¿Por qué es un sistema radial? Porque la energía se dirige, la energía, la energía se dirige en un solo sentido. Hay alguien que está entrando a conversar, pueden apagar sus micrófonos. Anderson, bien, entonces tenemos entonces un sistema que vamos a analizar. Aquí lo importante es verificar que le están diciendo que tenemos una carga de 300 más J100 y al mismo tiempo en la llegada B sub D hay una tensión de 380 kilovoltios. Hay una tensión de 380 kilovoltios. Cuando usted recibe este dato, ¿no? 380 kilovoltios, esta tensión ya es un dato. Póngale casi siempre la referencia, póngalo como referencia a 0 grados. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre va a ser así. ¿Ya? La tensión dato siempre tendrá 0 grados. Y entonces usted lo está considerando como tensión de referencia. Además de que la potencia está dada. Simplemente mirando, dado que la potencia, dado que la potencia me están dando, y dado que la tensión me están dando, quiere decir que la corriente yo la puedo conocer. La corriente yo la puedo conocer. La corriente que recibe la carga, yo puedo conocerla. ¿De acuerdo? Muy bien. Es la corriente que recibe la carga. Por otra parte, la línea. Fíjese la línea. En la línea hay dos datos, una impedancia serie y una impedancia shunt. Esto significa que le están dando como dato una línea larga, media larga, ¿ya? Media, es decir, es una línea de más de 90 kilómetros en promedio, más de 90 kilómetros. Eso significa que la línea tiene que ser representada por una impedancia serie, ¿ya? Que tiene una resistencia, porque el cable tiene resistencia, una reactancia entre los extremos C y D. Y en ambos extremos va a tener una capacitancia. En ambos extremos tiene una capacitancia que forma parte de la línea. Forma parte de la línea, obligatoriamente. Forma parte de la línea. Si no te dieran el dato de esta impedancia, quiere decir que es una línea corta. Y por lo tanto, estas capacitancias transversales no existen. Y la línea sería solamente una impedancia longitudinal. Y como la carga recibe corriente que ya podemos calcular, esa misma corriente pasa por la línea. Esa misma corriente pasa por el transformador. Esa misma corriente es la que entrega el generador. Esto solamente es válido porque la línea tiene una impedancia serie. Si la línea tuviera una impedancia shunt, o sea, se considera que tiene capacitancias, esto ya no sirve. Es decir, esta corriente no es válida. Esta corriente no es válida.
Lo vamos a ver, por supuesto, ¿no? Pero ya no es válida. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? En suma, una línea de transmisión larga. ¿Qué más tenemos? ¿No? Que alimenta a una carga de 300 más J100 y tenemos una tensión de operación de 380 kilovoltios en la carga. Nos dicen que la impedancia base debe ser 100, que la tensión base debe ser 380 kilovoltios en la línea, o sea, aquí, 380 kilovoltios. Y para eso debemos calcular cuál es la tensión en la barra A, que es lo mismo que decir la tensión en bordes del generador, cuál es la corriente en la barra A, qué significa cuál es la corriente que entrega el generador, y cuál es la potencia en la barra A, que es lo mismo que decir cuál es la potencia que entrega el generador. Que la potencia que entrega el generador, ¿no es cierto? La potencia que entrega el generador es igual a la tensión en la barra A por la conjugada de la corriente que pasa por la barra A. De modo que el NA solamente va a ser una operación, no es algo que calcular necesariamente. En cambio, la tensión y corriente sí vamos a calcular. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ya sabemos, es establecer nuestras bases, ¿verdad? Nos dijeron que la base es 380 kilovoltios en la línea, o sea, aquí, en la línea, es 380 kilovoltios. Por la relación de transformación, ¿no? 13,2 a 400, calculamos la tensión base en el área verde, en la parte verde, ¿verdad? Entonces, tenemos simplemente dos áreas en las cuales tenemos que calcular. Y como consecuencia de eso ya podemos calcular la corriente base en cada zona, ¿verdad? La corriente base aquí es la potencia base, que es 100, entre raíz de 3 veces tensión base. Tensión base es 12,5. Y en el otro lado lo mismo, ¿no? La potencia base, que sigue siendo 100, raíz de 3 veces la tensión, que aquí la tensión es 380. De modo que tenemos las corrientes bases, ¿verdad? Que son las bases del sistema. Y nos toca calcular, una vez definido eso, nos toca calcular las impedancias que corresponden a los transformadores, ¿no es cierto? Ya no es necesario deducir esto. Nuestra tensión base, ¿verdad? Nuestra nueva tensión, ¿cuál es nuestra tensión base? Nos están pidiendo 100 y 380, ¿no? Ok. Entonces, tenemos 100 y 380, ¿verdad? Y las bases del transformador es 400 en el lado de alta, con su potencia 300. ¿Eh? 10% es la impedancia propia del transformador, por eso hemos puesto 0,1. Me sale la impedancia del transformador en nueva base, 0,0369. ¿Qué más tenemos? La línea. La línea tiene una impedancia 9 más J5, pero debemos dividir entre la impedancia base, 1444. O sea, lo ponemos acá. Y me sale la impedancia serie en por unidad. Falta la impedancia shunt. Acá se pone entre 2 porque la mitad se pone acá y la otra mitad se pone aquí. Entonces, cada uno tiene valor menos J2000. Entonces, ese menos J2000 entre la impedancia base, que ya está calculada como 1444, me sale este valor. Muy bien, hasta ahí ningún problema. Por lo tanto, ya tengo las impedancias de todo el sistema, entonces ya puedo dibujar. En la llegada, la potencia de la carga es 300, más J100 lo divido entre 100, que es la base, y me sale la potencia en por unidad. Lo mismo incluso la tensión, ¿no? Que es 380. Como la base es 380, entonces la tensión en la barra D es 1, ¿verdad? En por unidad. Muy bien. Por tanto,
siendo la tensión 1 en por unidad, ese es nuestro circuito, ¿verdad? Ese es nuestro circuito, con impedancias y visto en diagramas de esta manera. Fíjese cómo hemos representado a la línea. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que te den una impedancia zoom, la tienes que poner a ambos extremos de la línea. Lo que está rodeado de verde es la línea. ¿De acuerdo? Es solamente la línea. La carga es esta. Aquí está la carga. Esta es la carga. ¿Eh? Acá está el transformador. Este es el transformador. Y aquí está el generador. Que como pueden ver, el generador debería tener también su propia impedancia. No la tiene. No nos han dado. No nos están dando como dato. Pero lo usual es que tenga su propia reactancia. ¿De acuerdo? Su propia reactancia X y deberían habernos dado para nosotros pasarlo por unidad. No es el caso. ¿De acuerdo? Bien. O sea, es posible que nos den. Muy bien. Entonces, este es el diagrama de impedancias. ¿No? Este es el diagrama de impedancias. La línea que está representada en pi, la carga que está considerada como una impedancia, o perdón, como una potencia constante, 3 más J1, potencia, no son ohmios por unidad, es potencia. La tensión en la barra D es 1, constante. La impedancia del transformador, al lado izquierdo, y el generador. Hecho esto, estamos listos para calcular, hacer cálculos. Por ejemplo, usted tiene aquí la tensión y tiene la potencia. Por lo tanto, I sub 1, que es la corriente que consume la carga, se puede calcular, ¿verdad? Se puede calcular la corriente. Muy bien. Ese es mirando la corriente en la carga. Por otra parte, esta impedancia también consume corriente, que sería, llamémosle I sub 2. I sub 1 más I sub 2 es la corriente I sub 3. Esta impedancia zoom consume I4. Por tanto, el I sub 3 más I sub 4 es el I. ¿Y qué cosa es el I? La corriente que entrega el generador. La corriente que entrega el generador. ¿Ok? Entonces calculemos. Empezamos. Corriente I sub 1 es la potencia entre la tensión conjugada. 3 menos J0. 3 menos J1. Esa es la corriente I sub 1. Y usted está viendo que además esta tensión que vale 1 es la misma acá, que vale 1. Tensión de referencia, 1. Y como tengo acá la impedancia, puedo calcular I sub 2. Porque este punto azul y el otro punto azul tienen la misma tensión. Entonces puedo calcular I sub 2. Puedo calcular I sub 2. ¿Cómo sale I sub 2? 1 dividido entre la impedancia menos J1.365. Esta impedancia. Ya tengo I sub 1 y ya tengo I sub 2. Por lo tanto, puedo calcular I sub 3, porque esto de acá es I sub 1. ¿Sí? Este es I sub 2. La suma de los dos es I sub 3. La suma de los dos es I sub 3. Entonces, I sub 1 más I sub 2 es I sub 3. Por tanto, ya puedo calcular la tensión en el punto C. ¿Y por qué quiero calcular la tensión en el punto C? Porque si tengo la tensión en el punto C, lo divido entre la impedancia y tengo I sub 4. Por eso voy a calcular B sub C. Y B sub C es igual a la tensión en el punto D, ¿verdad? Que es conocido, vale 1, más la caída de tensión en la impedancia. La caída de tensión en la impedancia es la corriente por la impedancia serie. ¿Ve? Corriente
por impedancia. Esa es una tensión, caída de tensión. Le sumo a la tensión en este punto que vale 1 y me sale B sub C. Me sale B sub C. ¿Eh? B sub C es la tensión en el punto D más la corriente I sub 3 multiplicada por la impedancia serie. Me sale 1.06. No olvide, criterio, la tensión en la barra D es 1. La tensión en la barra C ya no es 1, es 1.06. ¿Eh? Quiere decir que en módulo hay una caída de tensión entre C y D de 0.06 kilovoltios. ¿De acuerdo? Si lo multiplico por 1000, me va a salir más o menos, ¿no? Me va a salir 0 o 61 voltios de caída, ¿sí? De caída de tensión. Bien, tengo B sub C. Ya tengo B sub C. 1.06. Entonces ya puedo calcular I sub 4, porque I sub 4 vale esa tensión B sub C, ¿verdad? Esa tensión B sub C dividido entre la impedancia, que ahí dice impedancia sum. Entonces ya puedo calcular I sub 4. B sub C entre la impedancia, ¿verdad? Muy bien. Esa es la corriente I sub 4. En consecuencia, ese es I sub 4. En consecuencia, ya tengo el I, porque el I es I sub 4 más I sub 3. O sea, la corriente que viene por acá y la corriente que viene por acá se suman y me sale el I. ¿De acuerdo? Me sale el I. Sigo. Ya tengo el IA, ya tengo el I total que entrega el generador. ¿Cuánto vale la tensión en A? No hay problema. La tensión en A vale la tensión en C más la caída de tensión en esta impedancia. La caída de tensión en esta impedancia es su impedancia por la corriente. Ahí están los dos. De modo que sumo B sub C más la impedancia con la corriente, que es la caída de tensión, y me sale B sub A. Si tengo B sub A y tengo la corriente I única, conjugada, me sale la potencia que entrega. Así de simple. Así de simple. He querido recordar nada más los procesos, los cálculos que usted debe tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Pero ahora le voy a hacer una modificación. Le voy a hacer una modificación. Muy bien, veamos cómo, ¿no? Este es un transformador. El primario está en estrella y el secundario está en estrella. Es un transformador, entonces, se puede decir estrella, estrella. Así se dibuja, ¿no? Para decir, es un transformador estrella, estrella. Quiere decir que el primario pudo haber sido en delta. El primario pudo haber sido en delta. Impedancias, por supuesto. Impedancias en delta, ¿sí? Etcétera. Pudo haber sido delta. Y entonces acá hubiera representado delta estrella. ¿Eh? Ya veremos cómo entra este tema. Por ejemplo, conexión estrella-estrella. Mire cómo se escribe. O de esta manera, como dos bobinados, estrella-estrella. Fíjense en la conexión estrella. Las tres bobinas del primario y las tres bobinas del secundario. Aquí están las tres bobinas. En el dibujo usted puede ver las tres bobinas. Este es, ¿no? Uno, dos y tres. Usted puede llamarle R, S
y T. Y este de acá, el neutro. El neutro. Entonces, el neutro es común, porque si se trata de estrella, ¿verdad? Por tanto, este es el neutro, ¿sí? Este es el neutro. Las tres fases, ¿ve? Llegan al neutro. Y las otras, la parte alta de la bobina, tiene que entrar cada una a la fase que le corresponde, ¿verdad? R, S y T. Por ejemplo, el T, ahí está su bobina al neutro. Por ejemplo, el S, ahí está, baja a la bobina y de la bobina al neutro, ¿cierto? Y el rojo, R, baja a la bobina y sale la bobina al neutro. Quiere decir, pues, que el neutro siempre es accesible, el neutro siempre es para conectar. Generalmente la vamos a dibujar una cosa así, ¿no? Este es el neutro. Y el neutro siempre está al suelo, aterrado. Eso es lo que indicamos acá, que el neutro está aterrado. El neutro está aterrado. El secundario lo mismo, son tres bobinas más dentro del transformador. Son tres bobinas más. Solo que usted lo tiene que identificar como minúsculas, ¿verdad? R, S y T. ¿Eh? Y su neutro. ¿Eh? De adentro sale el neutro. Y acá están las tres bobinas. Su punto común es el neutro, que va a tierra. ¿Eh? Y las partes de alta son R, minúscula, S y T. ¿Ve? Entonces, el primario lo representamos siempre con letras mayúsculas y en el secundario letras minúsculas, para tratar de identificar, ¿no? Ahora, como puede ver, esas son las fases, R, S y T, ¿verdad? Y el otro, el verde, es el neutro, ¿verdad? El rojo es el cable rojo, R, el amarillo y el T. Y su cable común, neutro, ¿no? Neutro. En el secundario, lo mismo, ¿eh? R, S, T minúsculas y su neutro saliente. Así son los transformadores trifásicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero aquí es un solo transformador trifásico. Las tres bobinas de alta están adentro y las tres bobinas de baja también están adentro. Por eso la máquina es bien grande. Y al mismo tiempo, dentro, cuando le pasa corriente al transformador, el transformador se calienta. El cobre, el bobinado de adentro, produce temperatura y calienta al transformador. Y al transformador hay que enfriarlo entonces. Y para eso tenemos aquí un implemento que, ¿no? Encima del transformador que se llama radiadores. ¿Qué hace el aceite? El aceite pasa por estos radiadores y se enfrían y regresa adentro. Son simplemente sistemas de enfriamiento. Pero yo puedo yo puedo tener transformador monofásico. Es decir, cada una de estas bobinas, acá hay, fíjese, bobina de alta, bobina de alta, bobina de alta. ¿Ya? O sea, las tres bobinas de alta, una, dos
y 3 están aquí. Y las 3 bobinas de baja también están dentro del transformador. Están por acá, adentro. Pero no solamente pueden existir transformadores trifásicos, pueden existir transformadores monofásicos. ¿Por qué? Porque cada una de estas bobinas puede ser un transformador monofásico. ¿Ven? Ahí está. Un transformador monofásico. Tiene su bobina de alta y tiene su bobina de baja. ¿Ven? Es un transformador monofásico. O sea, en vez de tener un transformador trifásico como el que ve, podemos comprar 3 transformadores monofásicos. 3. 3 transformadores monofásicos. Entonces, ahí está el primer transformador. La bobina tiene una parte alta y digamos que sí, un neutro. Y la otra bobina de baja, baja significa baja tensión, menor tensión. Entonces, de modo que acá está el cable, ¿ve? ¿Ve? 3 transformadores, R, S y T. Y el lado de baja, lo mismo, ¿no? El lado de baja es R, son más chiquitos los bebés, S y T. Las bobinas son más chiquitas. Entonces yo conecto el lado de alta, solo el alta, ahí está, lo ve usted. El R va a la fase R de arriba, el S a la fase S y el T a la fase T. Y el secundario, digamos, el otro bushing, lo ponemos a un cable común. Ese es el neutro, que siempre va aterrado. ¿Eh? O sea, yo tengo aquí lo que los ingenieros denominamos un banco de transformadores monofásicos. Entonces usted puede en el futuro, cuando trabaje, va a conocer, va a comprar, va a mantener un transformador trifásico o un banco de transformadores monofásicos. Operacionalmente es lo mismo, solo que 3 transformadores monofásicos cuestan más que un transformador trifásico. Cuestan más, ¿no? Pero nada más, o sea, no, simplemente es cuestión de costo, pero es más confiable. ¿Por qué? Porque si el transformador trifásico se malogra, todo lo tengo que cambiar, todo, porque es un solo aparato. En cambio aquí, en 3 transformadores monofásicos, si se malogra uno, yo puedo reemplazar por otro transformador monofásico, estando los otros 2 en buenas condiciones. Esa es la ventaja del banco de transformadores monofásicos. En el lado de baja, lo mismo. ¿Ven? R, S y T, y el secundario, los otros, va a un punto común. Esta es una placa típica de un transformador de potencia. Placa típica, ¿no? Por ejemplo, es un transformador de 500 kVA. Es trifásico a 60 Hz y está fabricado bajo las normas brasileras, ¿verdad? Y tiene características que poco a poco iremos conociendo, ¿ya? Por ejemplo, ah, temperatura del arrollamiento, o sea, enrollamiento a 65 grados centígrados como máximo de temperatura. Es decir, cuando ya está en máxima demanda, máximo consumo, la temperatura no debe sobrepasar de 65 grados. Eso es lo que quiere decir. Muy bien. ¿Eh? Por ejemplo, este transformador helado de alta está en estrella, ¿lo ven? Y el lado de baja está en delta, ¿lo ve o no? Está en delta.
no en estrella como está dibujado ahí. Yo he dibujado estrella, la parte verde está en estrella. O sea, el secundario debería estar en delta. El secundario debería estar en delta. Muy bien. RST, y ahí está. ¿Lo ven? Ahora están conectados en delta, el lado de baja. ¿Lo puede ver? O sea, están así. ¿Eh? Este punto rojo está acá. El punto amarillo está acá. Y el punto azul está acá. ¿No? Muy bien. Ahora hagamos un cambio al problema. Lo anterior que he explicado es para más o menos conocer al transformador. Todo transformador tiene un lado de alta y un lado de baja. ¿Sí? Todos, ¿de acuerdo? Gracias por avisarme. Lo lamento, ¿ya? No tengo inconveniente, muchachos. Interrúmpame nomás, por favor. ¿Ya? A mí no me molesta en absoluto que me digan que alguien está esperando o no. No, no, no me incomoda nada en absoluto, al contrario, ¿ya? Me alegra que estén atentos o me ayuden. Resulta que, resulta que no siempre los transformadores, ¿no? Cuando transforman las tensiones, no siempre las tensiones resultantes están en fase. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este transformador eh, trifásico, este transformador trifásico. Todo- Este transformador trifásico, ¿eh? Lado de alta y lado de baja. Es evidente que en el lado de alta, por ejemplo, en la fase R, entre la corriente. Y en la fase R, la corriente sale, pero transformada a una mayor o menor corriente. Lo cierto es que si la corriente que por R entra a un ángulo de 0 grados y la corriente, ese es que entra, el rojo que entra, es a 0 grados, cualquier magnitud, y el que sale también es a 0 grados, significa que es un transformador, simplemente transformador de tensión, pero que no provoca ningún desfasaje, no provoca ningún desfase. Existe, existe la posibilidad de incluir desfases. Existe la posibilidad de que, por ejemplo, aquí es 0 grados y aquí puede ser, por decir algo, 5 grados. O sea, hay un ángulo de 5 grados de desfase entre la corriente que entra y la corriente que sale. Incluso la tensión de fase en el primario y la tensión de fase en el secundario, tienen un desfase. Y existen los transformadores desfasadores. Desfasan la tensión. ¿Ya? Desfasan según cómo se coloque la bobina en el espacio durante el proceso de construcción. Veamos cuáles son esas. Hay transformadores que le van a decir, este es un transformador, así dibujamos el transformador. El primario va a estar en estrella y el secundario va a estar en delta. Y se va a escribir de esta manera.
la primera en mayúscula y la segunda en minúscula. Y el número que le sigue es el desfasamiento múltiplo de 30 grados. Es decir, el desfase entre el primario y el secundario aquí es de 1 por 30, o sea, 30 grados. 30 grados. En cambio aquí, el desfasamiento va a ser en el lado de alta, en estrella, y en el lado de baja, delta, hay las tensiones, hay un desfase de 11 por 30, o sea, un desfase de 330. ¿Quién está adelantado? ¿Quién está adelante y quién está atrás? Adelante está la estrella y retrasado está el delta. De modo que cuando usted le escribe I de 5, el primario está en estrella, el secundario en delta, y existe un desfasamiento entre tensión y corriente, o entre tensiones, perdón, del primario y el secundario, de 5 por 30, un múltiplo de 30, de 150 grados. El desfase es 150 grados. ¿Y quién está en adelante? En adelanto, el primero. ¿Lo ve? El estrella. El delta está en atrás. Entonces, entonces, cuando usted le dan a escribir, este es un transformador ID1, ID1, dibuje usted, para establecer los desfasamientos, dibuje usted en un círculo la estrella, en donde la fase A es la vertical, esta es la fase B y esta es la fase C. La secuencia de fases es ABC, ABC, ¿de acuerdo? Ese es el estrella. La parte naranja que he dibujado es el primario. Ahora, delta. Como es delta 1, tiene que haber un retraso respecto de la estrella, un retraso en delta de 1 por 30, o sea, 30 grados. Es decir, 30 grados en atraso, acá está la fase A mayúscula, 30 grados en atraso, o sea, 1 por 30, 30 grados en atraso, allí está la fase A minúscula del secundario. De modo que trazas tú el segmento a 30 grados y esta es la fase A minúscula. Y luego dibuja en el círculo perfectamente el triángulo equilátero. El triángulo equilátero, ¿de acuerdo? Que le corresponde. ¿Y por qué? Porque tiene que estar en delta. La segunda letra dice delta. Entonces, esta flecha que has dibujado intermitente, esta flecha, ¿no? Entrecortada, mejor dicho, es simplemente para ubicar los 30 grados de atraso respecto a la fase A mayúscula del primario. Nada más. Entonces, trazas y ahí se da el extremo de la fase A, ¿de acuerdo? Del secundario y de 1. Dibujo mi triángulo equilátero, perdón, dibujo mi triángulo equilátero y usted puede ver pues que hay un desfase de 30 grados y la fase A mayúscula es esta y la fase A minúscula es esta. Y tiene que haber un desfase de 30 grados donde el secundario A está en atraso. 1 por 30 grados. Atraso. Así se ve el desfasamiento. Entonces, hay un desfase. La fase A mayúscula
La fase A del primario es igual a la fase A del secundario, ¿verdad? Que es esta de acá, a un ángulo de 30 grados. ¿Qué 30 grados? La fase A está adelantado 30 grados de la fase A del secundario minúscula. Esta es la fase. En este sentido, se mide el adelanto. Y puede usted ver que la tensión de fase A mayúscula está en adelanto 30 grados respecto a la fase A minúscula. Eso es lo que dice esto. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice. Entre fases. Entre fases, ahora miremos entre fases. Entre fases, la fase AB, ahora AB, mire, ¿ve? Este es A, este es B y este es C. Esta es la fase AB, este rojo. Fase AB. Y la fase AB en el triángulo, la fase AB es esta. ¿Eh? La fase AB es esa. Que como puede ver, también hay 30 grados. O sea, también hay 30 grados entre la fase AB, entre la fase AB mayúsculas y la fase AB minúsculas, ¿verdad? Es decir, este es el ángulo. Esta es el azul en la fase AB en el secundario y esta otra en la fase AB en el primario que está adelantado 30 grados. Está adelantado 30 grados. Eso porque el ángulo es 1 por 30. 1 por 30. Si fuera I de 11, si fuera I de 11, el ángulo es 11 por 30, o sea, 330. Entonces empiezo, 330 grados, ¿ah? Entonces, la fase A es esta, mayúscula del primario, y dibuja automáticamente la fase B y C a 120 grados. Fase B y fase C. Muy bien, de la fase A mayúscula, carambas, de la fase A mayúscula, debo retrasar, porque el delta está retrasado en 11 por 30, 330. Entonces, desde aquí me doy la vuelta hasta 330. Listo. 330, no, más. 330. Ahí está. ¿Eh? Y allí coloco, porque este ángulo en atraso es 330. Y allí pongo la fase A minúscula. ¿Eh? Pero como el secundario no está en estrella, sino está en delta, entonces yo dibujo el delta. Esta fase A minúscula le llega una tensión de fase inexistente y sobre él armo el triángulo equilátero inscribible, ¿verdad? Inscribible en el círculo mismo. Muy bien. Otra vez. I de 5. El ángulo de desfase es 5 por 3, 15. 150 grados. Dibuje usted siempre la fase A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. ¿Eh? Muy bien, ese es el primario. Secundario. El retraso es 5 por 3, 150 grados. Entonces me voy de la fase A, 150 grados. Listo, 150 grados. Y allí pongo la A minúscula.
Allí pongo la A minúscula. Esa es la fase A del secundario. A 120 grados estaría la fase B, ¿verdad? Y a 120 grados estaría la fase C, ¿eh? Pero no es en estrella. Tienes que dibujarla en triángulo. ¿Ya la vio? ¿Sí? Porque el secundario es delta. No es en estrella. Y se cumple que la fase A mayúscula del primario, mejor dicho, está adelantada 150 grados de la fase A minúscula. ¿De acuerdo? Adelantada 150 grados. Eso se da por fase y también entre fases. ¿De acuerdo? Lo mismo. Y de 7, lo mismo. Trace sus referencias A, B y C. Y de 7, o sea, el secundario es en delta. 7 por 3, 21. 210. Entonces ubico a partir del A mayúscula 210 grados. ¿Sí? Listo. 210 grados. Y allí ubico la fase A minúscula del secundario. Y a partir de él, ¿no es cierto? O sea, esa sería la fase A. 120 grados sería la fase B y 120 grados sería la fase C. Con las tres puntas dibuja el triángulo. Y ese es el esquema vectorial, ¿verdad? Para las fases. Y por supuesto, 210 grados en adelante. Muy bien. Y de 2, lo mismo, pues, ¿no es cierto? Lo mismo. Simplemente dibujas fase A, fase B y fase C para el primario. Mayúsculas. Y a continuación, 2 por 3, 6, 60 grados. De aquí a 60 grados, dibujo, ¿de acuerdo? El atraso. ¿Ya? Un ratito, por favor. Jorge, cuéntame, amigo. Cuéntame. Que no me hagas. Perfecto. Perfecto. Me, con- me contaste, hermano. Yo no sé qué va a pasar, hermano. Yo no sé. Es, ay, oye, ayer, sí, hermano. Ayer la directora me ha dado un mensaje, no a mí, simplemente a todos ha dicho que estemos tranquilos y que la cosa está un poquito, se está mirando. Fue a propósito de que el FONAFE va a cambiar su reglamento, ¿ya? Para las empresas públicas. Van a exigir un poco más a las empresas públicas, ¿ya? Entonces dijo, pueden haber algunos cambios de administrativos, etcétera, hay que estar tranquilos, hay buenas intenciones. Ya, ese fue el mensaje, ¿no? Que pueden haber cambios. O sea que ya algo hay, George, algo hay. ¿Ya? Asumiremos, asumiremos, sí, asumimos, hermano. Ya estamos, sí, sí, así es, así es. Sí, así es. Eh, No,
No, así es, así es. Me llamaron, me llamaron del otro lado diciéndome, Juan, ya te llamaron, en cualquier momento te llaman y después me dijeron, me volvieron a llamar para decirme, de repente no te llaman, simplemente sale. No es necesario pedir permiso, pedir documentos, nada. Simplemente cambia de posición. Sí, sí, así es, así es, así es. Sí, no, no, tranquilo, así va a ser. Sí, sí, así es, así es. No hay problema, mano. Yo estoy seguro y estoy tranquilo, tenemos el apoyo de la directora puesta por el primer ministro. No hay problema. Daniel, el profesor principal de la Universidad Pedro Regallo, también está conmigo plenamente. Plenamente, plenamente ya. Ya me dijo. O sea que sí, ya no, ya hace rato que tenemos mayoría ya. Sí, 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 hermano. Ni bien, sí, 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 ni bien se dé, más bien, ni bien se dé la situación, voy a tener la oportunidad para pedirle a Víctor Carlos que la llame a la directora y que nos reciba. Le voy a hacer un plan, le voy a hacer una exposición de plan para que nos dé su pleno apoyo a todas las decisiones. ¿Ya? Sí, le voy a pedir su respaldo pleno al plan, porque ella es abogada, entonces hay que hacerle conocer de buena fe qué es lo que, a dónde queremos llegar con decisiones. ¿Te das cuenta? O sea, ética, limpieza, nada de corrupción, las cosas altamente técnicas, etcétera, etcétera. Sí, 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 por supuesto. No, no, sabe bastante y conoce la normatividad bien. Va a ser un buen respaldo. Exactamente, déjalo de sorpresa nomás, ¿ya? Déjalo de sorpresa y ni bien salga lo invitamos a almorzar, ¿ya? Sí, o sea que se va a quedar lelo, se va a quedar lelo. Sí, 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 sí. Tranquilo, bueno, tranquilo. Temeroso, pues, o sea, no es tan valiente, pero de todas maneras es un gran respaldo, ¿no? O sea, sí, es otro nivel, es otro nivel, así es. Sí, 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 así es. Sí, así es, así es. Sí, sí, definitivamente. Así hemos quedado en hablar, conversar, ¿ya? Que solamente lo que no quieren es corrupción, no quieren nada disfrazados, que se hagan las cosas técnicas como debieran ser, ¿no? Eso es lo que quieren. Y si es así, ahí estoy. Ahí no hay corruptos afuera. Y hermanito, oye, te vuelvo a llamar porque estoy dando clase. Y sigo alegre, ¿eh? Sigo alegre, ¿eh? Sí, sigo alegre, ¿ya? Aló. Sigo alegre, hermano. Te dejo porque voy a editar mi clase, ¿eh? ¿Ya? Y hermano, sigo para adelante. Chao, mano. Dime. Sí, 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 tranquilo. Sí, sí. Sí, 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 estoy corriendo.
Sí, sí, sí. Así. Sí, 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 es verdad, es verdad. Ese es fijo. Pero primero lo saco y después que hable. No importa que después me vaya, pero yo me voy a dar el gusto. ¿Ya? Ya, ya, hermano. Hablamos, ¿ya? Hermano, un abrazo. Chao, mano, chao. Gracias. Ay, muchachos, algún día les pasará lo mismo que a mí. Yo lo único que les aconsejo, eh, Kevin, ya, bien, Kevin, no hay ningún problema, pero hay que admitirte, no, no. Este, algún día crecerán, pero manténgase siempre usted profesionalmente muy ético. No entre a las componendas políticas, no. Y le va a ir siempre bien. Siempre le va a ir bien. Usted mantenga una situación profesional buena, no entre a la corrupción, no entre a los tinglados políticos que de verdad molesta, asquea. Es mejor vivir sano y tranquilo. Me están proponiendo cargos importantes, muy importantes dentro del sector, de modo que vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a ver qué va a suceder en los próximos días, ¿no? Ah, me puede pasar muchas buenas cosas, ¿no? No sé si serán buenas o malas. De repente son muy buenas profesionalmente, ¿no? Me gustaría hacer algo mejor para mi país, para la universidad, pero vamos a ver cómo lo vamos a redondear. Hay buenas intenciones en algunos funcionarios, pero hay malas intenciones. La mayoría tiene malas, ¿no? Son políticos muy, muy, muy malos. No tiene usted idea. Bien, muchachos, sigamos. Y de dos, ¿cómo era? Entonces, la estrella, ya sabe, traza la estrella. D2 significa 60 grados en atraso y allí está el A del secundario, que es minúscula. Y con ese A, usted trace desde el origen el A 120 grados el B, ¿verdad? Y a 120 grados el C. Y dibuje el delta, porque es delta, ¿no? Es delta. Si fuera estrella, estrella, entonces quedaría como estrella, ¿sí? Generalmente el secundario puede ser, la mayoría de las veces es delta, pero el primario sí es estrella. El primario casi siempre es estrella. Bien, veamos qué sucede en este ejemplo, el ejemplo anterior, en donde ahora nos dicen, oye, el transformador es I de 1, I de 1. Calcúlame nuevamente las tensiones corrientes y potencia sabiendo que el transformador es I de 1. Entonces, cuando el problema esté planteado, cuando en general todos son así, vas a calcular el circuito, los cálculos, vas a realizar tus cálculos, digamos, para determinar las variables que se te piden. Calcula como siempre, como hemos aprendido. Y al final, con los resultados, comenzamos a manejar el tema de los desfasajes. Porque al fin y al cabo, este es un desfasaje, ¿ya? Es un desfase. Vamos a ver. Ok. Uh, ok. Vamos a calcular como siempre. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nuevamente, ¿no? Esto no cambia. No cambia. Tensión base, corrientes base, impedancia lo pasamos a todo igualito. No le hagas caso en absoluto al I de 1. No le hagas caso. Tenga o no tenga. ¿De acuerdo? No le hagas caso. Y luego calcula como hemos aprendido a calcular o como hemos hecho el problema, ¿verdad? Es decir, ahí está la línea, ahí está la tensión, lo que hicimos, ¿de acuerdo? Ahí está la tensión y potencia, ahí está la corriente.
Entonces comenzamos a calcular las corrientes, ¿verdad? Como sabemos. O sea, en realidad estoy repitiéndolo para que usted vea hasta dónde vamos. Ahí están las corrientes. Nada cambia. No olvide que este es el transformador. Sin embargo, en por unidad, nada cambia. Simplemente hay que poner los ángulos que salieron. Oh, ¿qué pasó? Ya. Entonces, tengo el B sub A, todo. Ahora viene en el momento en que vamos a calcular, ojo, ya tengo la tensión B sub A, tengo la corriente que entrega el transformador, tengo la tensión B sub C, ¿no? Etcétera. Razonemos. Resulta que este de aquí es el transformador. Si nos hubieran dicho sencillamente que este transformador es estrella delta, no hay desfasajes. No hay nada de desfasaje que tomar en cuenta. Pero si le ponen acá un número, significa que hay 30 grados de desfase entre, por ejemplo, la tensión calculada en el lado de estrella con la tensión en el lado de delta. Hay un desfase de 30 grados. Y eso es lo que vamos a tomar en cuenta. Entonces, el transformador significa que cuando hablemos de tensiones reales, la tensión real en A deberá tener un desfasaje respecto a la tensión real en C. Usted sabe que la corriente entra por aquí y sale por acá. En el transformador, por ser una impedancia, estas dos corrientes son lo mismo. Tienen la misma magnitud. Sin embargo, debido a que el transformador tiene desfasaje, entonces la corriente que entra por aquí es diferente a la corriente que sale por aquí en el desfase. ¿De acuerdo? En el desfase. Por otra parte, a ver, veamos. Tensiones, vamos a calcular las tensiones reales, es decir, y corrientes reales, o sea, en amperios y en kilovoltios. Calculemos las tensiones reales. Como el transformador es I de 1, el desfase es 30 grados, ¿verdad? O sea, la tensión en alta es esta respecto a la fase A y la fase A respecto a baja es esta, 30 grados, en atraso. O sea, el secundario está en atraso. Mejor dicho, el primario está en adelanto. 30 grados. ¿De acuerdo? Va a ser I de 1. Sigo. Tensión real en D. ¿Cuál es la tensión real en D? ¿Se acuerda usted que la tensión era 1? Mejor dicho, 380 kilovoltios. ¿De acuerdo? Muy bien. Hablemos en monofásico. La tensión real en monofásico es 380 entre raíz de 3 a un ángulo de 0, porque esta fue la referencia. ¿De acuerdo? Esa fue la referencia. 380 entre raíz de 3 a un ángulo de 0 grados. ¿Vamos bien, ¿eh? Sigo. Entre fases. Entre fases, ¿verdad? Entre fases, la tensión entre fases es raíz de 3 veces la tensión de fase. ¿De acuerdo? Y además, para pasar de monofásico a trifásico, ¿no es cierto? Tienes que desfasar 30 grados.
Este es únicamente por el pase de pasar de monofásico a trifásico. Nada tiene que ver el desfasaje que hemos visto. ¿De acuerdo? Nada tiene que ver el desfasaje. ¿De acuerdo? Carambas. Ok, sigo. Por otra parte, se está desconectando algo acá. Ok, este 30 grados es debido al paso del monofásico al trifásico. Conexión estrella. Conexión estrella. ¿De acuerdo? Lado de alta. ¿Sí? Ok, sigo. B sub C. B sub C me salió este valor en por unidad 1.06. Por tanto, para la fase A, el valor vale 1.06 por 380, que era el valor base en este lado, entre raíz de 3, porque es por fase. Me sale 232.8 con el mismo ángulo. ¿Ve? Con el mismo ángulo. Estamos hablando de la tensión de fase. El ángulo que calculaste por unidad sigue siendo el mismo. Pero cuando pases a monofásico, este es el monofásico, tienes que dividir, ¿no es cierto? 380 entre raíz de 3, porque la base es 380. La base es 380, pero la base es 380 trifásica. La base. Cuando tú dices base 380 kilovoltios, esa base es trifásica. De tal manera que cuando tú has calculado la tensión en el punto C, lo que tú has calculado es la tensión monofásica. ¿De acuerdo? Tú has calculado la tensión 1.06 en por unidad. Para pasarlo a real, tienes que multiplicarla por la tensión base monofásica. No estamos hablando del trifásico. Ok, multiplico y me sale el mismo ángulo. Muy bien. ¿Se ha dado cuenta usted que, sigamos, y en la fase trifásica, ¿eh? Y en la fase trifásica, tienes que pasarla a 30 grados, ¿sí? Tienes que correr de monofásico más 30 grados, 41,96. Corriente total y en el secundario del transformador, secundario, o sea, aquí. Esta es la corriente en el secundario del transformador. Esa corriente salió 2.88 por unidad, ¿de acuerdo? 2.88 por unidad. Por tanto, la corriente, multiplicándolo por la corriente base, me sale 437 amperios, siendo que la corriente por unidad tiene 9.42, ¿verdad? Ya tengo 9.42, ¿ok? Ahora, tenemos entonces que la barra D es la referencia, por tanto, siendo que la barra A está en el primario, es decir, este punto A está en el primario. Este es el transformador. Tiene que ser afectada por el grupo de conexión, porque el grupo de conexión hace que el primario esté en adelanto, que es otra cosa, no es pasar del monofásico al trifásico. Por tanto, la tensión en la fase A, ¿de acuerdo? Es el 1.07, calculado por supuesto en por unidad 1.07 a un ángulo de 17, lo multiplico por la tensión base y le adelanto 30 grados.
Y si tú ves, lo estoy dividiendo entre raíz de 3, significa que corresponde a la tensión monofásica. Y adelanto 30 grados, porque 30 grados, el transformador es I de 1, 30 grados, 30 grados. Pero además, no solamente debo desfasar 30 grados debido al adelanto, sino que ahora, como estoy calculando la tensión trifásica, paso a desfasarle 30 grados más. ¿Me entendió o no me entendió? El anterior solo es una tensión monofásica. Tensión monofásica. Le adelanto 30 grados respecto del secundario, ¿no? 30 grados. ¿Por qué? Porque estoy pasando, ¿no? Estoy tomando en cuenta el desfasaje. Pero ahora voy a calcular entre la fase AB, trifásica, ¿verdad? Le adelanto 30 grados más por pasar del monofásico al trifásico. Tened cuidado que el lado se encuentra el delta. ¿Y qué lado es el estrella? Estrella delta. ¿De acuerdo? Es evidente, ¿no es cierto? Es evidente que aquí el tensión en delta multiplicado por raíz de 3 es la tensión en estrella. A ver, ¿sí? Ojo, ¿de acuerdo? Muy bien. Por favor, este es lo que tienes que tomar en cuenta. Corriente real en el primario. La corriente real en el primario, ¿qué es esta corriente? Esta es la corriente real en el secundario. ¿De acuerdo? Entonces, el I sub A, el I sub A, tienes que desfasarle 30 grados adicionales, porque el transformador es I de 1 y entonces el primario está adelantado 30 grados. Por eso le aumentas 30 grados a la corriente del secundario, a la corriente del secundario, a pesar de que por unidad, en valor, esta corriente es la misma que esta corriente. Es la misma. Solo que en el primario tiene que estar adelantado 30 grados. Aquí era 9 grados. 9 grados. ¿Eh? En el secundario. Igual que en el primario. 9 grados. Pero cuando te pido la corriente en el primario, tiene que estar 30 grados adicionales. Por favor, este tema es muy importante. En consecuencia, tengo los valores de tensiones y corrientes con los respectivos desfasajes. La potencia en la barra A ya sale tensión por corriente conjugada. Ahí no va a haber ni tensión por corriente conjugada. ¿De acuerdo? Como este circuito es monofásico, B sub A monofásico por la corriente I sub A monofásica, a eso lo tienes que multiplicar por 3, porque este circuito, estoy hablando en condiciones reales, para encontrar el verdadero valor real. Otra vez, otra vez. En este sistema que se muestra, vamos a determinar las tensiones. Acá hay un transformador I de 11, acá hay un transformador I de 1 y acá hay un transformador I de 5. Calcular las tensiones, ¿no? Y corrientes reales, ¿no? Reales,
con sus verdaderos ángulos. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos? ¿Cómo es el sistema? Primero, tengo un generador que alimenta un transformador. Es desfasadora que tengo un transformador que alimenta a una barra a través de una línea, alimenta a un transformador, una línea, a un transformador con su potencia. Ahí tengo una potencia 40 menos J30. Y otra, y al mismo tiempo en la barra está conectado un transformador de potencia. A ese transformador se le entrega la potencia de 40 menos J20 y a través de una línea se va a una línea, digamos, en vacío, se puede decir, ¿no? Bien, hay dos transformadores entonces, uno alimenta una carga, en el otro caso no, pero lo cierto es que aquí hay tres transformadores desfasadores, ID11, ID1 y ID5. Eso es lo que tenemos. Bien, Ingeniero, una consulta, disculpe, ¿cómo no? en la línea AC, en el dibujo es delta, delta estrella, pero me dice que es de Y de 11, no hay ningún problema. Perdón, esa no te escuché la parte importante. Me El dices, dibujo, el ya. dibujo es, no, no hay ningún problema con Y de 11, dice dice delta estrella, pero abajo dice Y de 11, ¿no sería de Y11 A en vez ver, a de ver, Y? a ver. Y de 5 y de on. Ah, primero, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Déjame ver, ya. Sí, déjame confirmar, sí, ya. Ok. Mm, qué locura. Gracias. Muy bien. Debí haber dibujado acá y delta, ¿ya? Así debí haber dibujado, ¿ya? Para hacer entender que el primario está en estrella y el secundario está en delta, que es lo mismo que escribir así, solo que ahora he puesto el 11. Gracias por la observación. Ok, lo primero que tenemos que hacer es, ya sabemos, no nos importe los grados de conexión. Hacemos nuestros cálculos como nosotros sabemos. ¿De acuerdo? Muy bien, establecemos nuestras zonas o regiones. ¿Qué cosa nos dicen? No veo que nos estén dando. Acá están las bases. Acá están las bases. En la línea, la tensión 210, la potencia es 100. Y tenemos todas las impedancias en ohmios. ¿Eh? ¿No? Tenemos las impedancias en ohmios. ¿De acuerdo? Muy bien. No hagamos caso a los desfasajes, nada. En valores por unidad, mejor dicho,
no cambia nada. Cuando queremos calcular las tensiones y corrientes reales, allí sí entran los desfasajes. ¿Qué significa calcular tensiones y corrientes reales? Tensiones y corrientes en kilovoltios y en amperios. Allí sí la cosa va a ser diferente, porque no es lo mismo la corriente que entra que la corriente que sale en valores reales. No, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Ok, tensiones bases en cada zona nos ponemos a calcular, ¿verdad? Bueno, es impedancias, ¿no? Tensiones bases, ¿verdad? En esta zona, la tensión base es 210, ¿verdad? Entonces pongo 210 aquí, en el primer lado, y por la relación de transformación, 12,5 a 220. 12,5 a 220. Por este lado, transformo este 210, que está en esta zona, 210, por la relación de transformación 62,220. 62,220. En este lado, entonces, la base, en este lado de acá, la base es 59. Y en este lado de acá, la tensión base vale 60, que es este 210, que es la base, lo paso a 60,210. 60,210. Me sale 60. Bien, esas son las bases, ¿no? Y las impedancias de los transformadores, ya sabemos pasar las impedancias de los transformadores. Aquí es 5,51%, o sea, 0,055, ¿no es cierto? Las bases ahora son 210, 100, y para este transformador sus bases era 220 con 50. 220 con 50, ok. 0,121. Muy bien, lo mismo hacemos con ese transformador 3, lo mismo hacemos con eh, las líneas Z base y Z de la línea. La tensión base aquí ya la conocemos, 59,18. La impedancia base es esa tensión base entre la potencia, elevado al cuadrado, y me sale la impedancia en por unidad. Lo mismo hacemos arriba, ¿verdad? La impedancia base es la tensión base que vale 210 al cuadrado entre 100. 441 divido entre 441 la impedancia y me sale 0,29. Bien, en consecuencia, ese es el diagrama de impedancias. Ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos que este es un transformador. Ya sabemos que este es un transformador. Y ya sabemos que este es otro transformador. ¿De acuerdo? Esta es la línea. Esta es la línea. Esta es línea también. ¿Eh? Entonces, y que esos transformadores traen desfasajes. Esos transformadores traen desfasajes. Por tanto, la pregunta crucial siempre va a ser, ¿cuáles son las tensiones y corrientes reales? ¿No? Las verdaderas. Muy bien. Ese es nuestro diagrama de impedancias. Empiezo. ¿Cuánto vale la corriente I3? La corriente I3 vale, ¿verdad? Esta es la tensión 1. Por tanto, la corriente va a ser la potencia dividida entre 1, ¿verdad? Potencia dividida entre 1. A todo eso, conjugada, me sale 0,5. Entonces, esa corriente es la misma corriente que pasa por acá, en por unidad, la misma. ¿De acuerdo? Ese es el I sub 3. Muy bien, ¿cuánto vale la tensión en C? La tensión en C vale la tensión en E, que vale 1, ¿verdad? Más la caída de tensión en estas dos impedancias, que es el X del transformador más el X de la línea, multiplicado por el I sub 3.
multiplicado por la corriente. ¿Qué es esta de acá? La corriente I3, que es la misma. Entonces, aumenta esa caída de tensión, le sumo el B sub E, que vale 1, y me sale B sub C. Tengo el B sub C a un ángulo de 10 grados. 0,89 a un ángulo de 10. Por tanto, ya tengo B sub C. Dato, B sub C. Por otra parte, me dicen, ya tengo B sub C. Por otra parte, me dicen que en este punto se está entregando esta potencia de 0,4 menos 0,2. Por lo tanto, yo puedo calcular esa corriente I sub 2, que vale la potencia, ¿verdad? Entre la tensión conjugada, ¿verdad? Conjugadas. Y me sale este valor. Entonces ya tengo esta corriente, que la acabo de calcular acá, I sub 3, acá está el I sub 3, la corriente, y también tengo esta corriente, ¿sí? La suma de los dos es esta de acá, ¿eh? Ya sabemos, digamos, operar, ¿no es cierto? Ya sabemos, digamos, operar adecuadamente. Cálculo de B sub G. ¿Cuánto vale este B sub G? Ese B sub C, como ya tengo B sub C, ¿eh? Ya tengo B sub C, entonces voy a calcular la caída de tensión en este par de impedancias, que viene a ser la corriente ya calculada, corriente 0,5, multiplicada por la impedancia total, que es la suma, ¿no es cierto? Eso es lo que dice acá. Acá está la impedancia total, que viene a ser la suma, multiplicada por la corriente. Eso le resto a B sub C, es porque la tensión en B sub G tiene que ser menor, no puede ser mayor. B sub G entonces vale B sub C menos la caída de tensión en estas dos impedancias, que viene a ser la suma de las dos impedancias multiplicada por la corriente I sub 2. Con eso tengo B sub G, o sea, 1,02. Por tanto, la corriente que entrega el generador es I sub 1. Ya tengo la corriente que pasa por acá y tengo la corriente I sub 2, sumo los dos, ¿verdad? I sub 2 más I sub 3. Este I sub 3 y este I sub 2. Simplemente lo sumo y me sale la suma de las dos corrientes, que es la corriente que entrega el generador, ¿verdad? Es la corriente que entrega el generador a la barra C. Tensión interna en el generador es el B sub A, la tensión que entrega en sus bordes, ¿no? Solo que no hay impedancia aquí. Entonces, la tensión interna B sub A en el generador, que en realidad es la tensión en el generador, vale la tensión en C, que ya la tenemos, ¿verdad? Vale 0,89, más la caída de tensión en esta impedancia, más la caída ahí está la caída de tensión, que es la impedancia del transformador por la corriente I sub 1. No olvide que la corriente I sub 1 es la suma de las dos corrientes, de estas dos corrientes, ¿verdad? La azul y la roja. Entonces me sale la tensión en la barra A en los bordes del generador. ¿Cuál es la potencia que entrega el generador? La potencia que entrega el generador es la tensión en A, que lo acabo de calcular, 0,8476, multiplicada por la corriente conjugada. La corriente es 1. Ahí está la corriente 1, solo que conjugada es menos 36 grados. Y me sale el valor. Por 100, que es la potencia base. Entonces me sale 80 menos J28. Esa es la potencia. ¿De acuerdo? Esa es la potencia. Muy bien. ¿Potencia qué? Potencia que entrega el generador. Tensiones reales en la barra E. Tensión real en la barra E. En la barra E, nosotros pusimos como dato
que la tensión que entrega la barra E es 1. Mejor dicho, en valor absoluto, es la tensión, me parece, de 60 kilovoltios. Tensión en la barra E es 1. Por tanto, la tensión de línea en la barra E es precisamente 60. Porque cuando a ti te dicen, tú calculas la base y acá la base es 60 kilovoltios, la base calculada, o dato, ¿no? Que estoy en la 437. Cuando nosotros hemos calculado las tensiones bases, ¿ve? Salió 60. Esta tensión base es trifásica, es la tensión entre líneas, no es tensión monofásica, no. Los datos son siempre la base de tensión es en trifásico. Lo mismo cuando hemos dicho acá, la tensión en la línea es 210 kilovoltios, es en trifásico, no es en monofásico. Igual acá, la tensión es 11.93, ¿de acuerdo? Es entre líneas, trifásica. Muy bien. Entonces, entonces, tensión real en la barra E es 1. Como la base es 60, multiplico por 60. Y esa tensión es la tensión de línea. ¿Eh? Pero ¿qué resulta? ¿Te acuerdas que a este 1 yo le puse 0? Sí, es 0. Pero 0 vale para la tensión de fase. Fase. Quiere decir que la tensión monofásica es 60 entre raíz de 3. Tensión de fase a un ángulo de 0. O sea que cuando tú haces tus cálculos en por unidad y le pones 0 grados de referencia, es 0 grados a la tensión monofásica. ¿De acuerdo? Y su valor absoluto, 60 kilovoltios, ese valor es trifásico. De modo que, ¿cuál es la tensión de línea? 60. ¿Y 30 grados por qué? Porque estoy pasando del monofásico al trifásico. Del monofásico a la tensión de línea, mejor dicho. 30 grados. ¿Y cuál es la tensión real en el nodo E monofásico? Es 60 entre raíz de 3 a un ángulo de 0. ¿Eh? De modo que 0 es la referencia monofásica. Monofásica. Muy bien. Tensiones reales en la barra E. Corriente real en la barra E. Corriente. Corriente real en la barra B es la corriente en por unidad multiplicada por la base. La corriente por unidad salió esto, 0.5, a un ángulo de 36. Siendo que la corriente base es la potencia base 100 entre raíz de 3 veces la tensión base. La tensión base era 60. Por eso es que la corriente base es 962. Entonces yo multiplico este valor, 0.5, el de arriba, multiplicado por la corriente base. Y me sale 481 amperios a un ángulo de 36. Esa corriente es la corriente de línea, ¿verdad? La corriente de línea. Ojo. Muy bien. Tensión en la barra C. Tomaremos en cuenta el grupo de conexión ID5. A ver. Tensión en la barra C. Ojo, ¿eh? Tensión de fase. Tensión de fase. Fase, ¿eh? Muy bien. ¿Cuánto me salió? Me salió 0.8945 con 10 grados. Ahí está.
0.8945 con 10 grados. Como es de fase, tengo que multiplicar por la tensión base, que es 210 kilovoltios entre raíz de 3. ¿De acuerdo? Entre raíz de 3. ¿De acuerdo? Y como el transformador es I de 5, ojo, estoy en C. Estoy en C. C, como es I de 5, C está en adelanto respecto a D. Adelanto. ¿Cuánto? 150 grados. Aquí está el 150 grados. ¿Ve? Es por el I de 5. Es por el I de 5. Entonces, la tensión de fase es la tensión calculada en por unidad sin problemas por la tensión base 210 kilovoltios de raíz de 3, que es la base monofásica, y por el desfasaje del transformador en adelanto, porque estoy en el lado de alta. ¿De acuerdo? Porque estoy en el lado de alta. Tiene que estar el adelanto. Muy bien, me sale 160 grados. 108 a un ángulo de 100. Esta es la tensión de fase. Tensión de línea. Tensión de línea. Tensión de línea es este 0.8945 que sigue siendo el mismo, lo puedes ver, ¿eh? De línea multiplicado por la tensión base. Ya no, tensión base, ya no lo multiplica 210 de raíz de 3. No, estoy calculando de línea. Línea. ¿De acuerdo? Y es de línea. Lo multiplico ahora por la conversión del monofásico al trifásico, porque estoy calculando la tensión de línea. Acá no hice eso. Acá no hice eso. No, 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 no. Porque este monofásico es tensión de fase. Acá estoy pasando a línea. Multiplico, ¿no? Por el vector, o sea, desfaso 30 grados. Y este es el desfasaje por grupo de conexión. Entonces, una cosa es multiplicar por el factor, por el desfasaje, para pasar del monofásico al trifásico, y el otro es por desfasaje del transformador. ¿Sí? Sigo. Corriente. Corriente I sub 2, esto fue calculado ciegamente. 0.5 por 36, ahí está. Y estoy calculando I sub 2. Por lo tanto, está en el primario del transformador y por lo tanto está adelantado 150. I sub 2. ¿De acuerdo? Ahora, este transformador es I de 1. Ese transformador es I de 1. O sea, 30 grados. ¿Por qué estoy multiplicando ahora con este ángulo de desfasaje menos 30? ¿Por qué ahora es menos 30? ¿Por qué no es más 30? ¿Ah? O sea, que he puesto menos 30. Esta de acá es la corriente base. Esta es la corriente base. Esta es la corriente calculada. ¿Sí?
corriente calculada. ¿Sí? ¿Me dejo entender o no? A resolver, ¿ah? A resolver, ¿ah? En la barra C, otra vez, en la barra C, corriente en la barra C. La corriente calculada I sub 1 es 1. Ahí está. ¿De acuerdo? Y este es 150 grados, I de 11. Corriente, ¿ah? ¿Por qué 11 por 3, 330? ¿Quién está en adelanto? Este I sub 1 de acá y respecto a este I sub 1 de acá, que en por unidad son lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, esta corriente, estas dos corrientes son lo mismo, 1. Pero cuando yo paso a valor real, ¿no es cierto? Lo multiplico por la corriente base, 274. A ver, 274 base, ¿dónde está? Porque como este transformador, en el medio tú trazas una línea, ¿te acuerdas? Muy bien. La corriente base aquí es diferente a la corriente base aquí, porque son dos zonas diferentes. Y este 274 amperios base, ¿dónde es? ¿Es en el primario o es en el secundario? La corriente base, ¿es en el primario o en el secundario? Estoy observando esto, ¿ah? ¿Dónde es? ¿Eh? En el primario, ingeniero, en el lado Ajá, del generador. ajá, ajá. ¿La ve o no la ve? ¿Sí? Porque una cosa es calcular, porque este es el transformador, y cuando tú haces esto, ¿verdad? La tensión base aquí es diferente a la tensión base aquí. La corriente base aquí es diferente a la corriente base aquí. Pero cuando tú representas el transformador, lo representas así. Y este I1 acá es igual a este I1 acá. Es igual en por unidad. Solo en por unidad. Pero cuando te pido cuál es el valor de corriente en el primario, me lo tienes que multiplicar por la corriente base del primario. Y cuando te pido la corriente en el secundario del transformador, o sea, al otro lado de la impedancia, o sea, esta corriente en valor real es diferente a esta corriente. Diferente. A esta corriente de acá, que en por unidad es igual a esta corriente en por unidad. De modo que a la derecha me lo tienes que multiplicar por la corriente base que corresponda allí. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Este problema me lo tienen que mirar con detalle, ¿no? Está bien desmenuzado. Hoy día lo he hecho, porque hoy día les voy a pasar esta presentación, ¿no? No tiene error, por si acaso. Lo he revisado 1000 veces. Eh, el viernes, el sábado publico lo de la práctica calificada, el viernes, a ver, mañana, no, el lunes pueden recoger sus prácticas. He encontrado error en el solucionario, así que les voy a dar un solucionario perfecto
de la primera práctica calificada para que comparen con su desarrollo de su práctica calificada, ¿ya? Lamento que haya habido ese tipo de cosas, ¿no? Pero me estoy cuidando de que no haya errores. Corriente entrando a la barra A. Corriente entrando a la barra A. Corriente entrando a la barra A. Esta corriente, ¿eh? Esa. Que es la misma corriente, por supuesto, en por unidad. Es la misma corriente, ¿eh? Es la misma corriente. En por unidad, multiplicada por la corriente base y desfasada 150 grados. Esa es la corriente, digamos, entrando, ¿no? Perdón, acá. Corriente entrando, perdón, ¿ve? 1 a 36, 150 y 30 grados, ¿no? 30 grados. Ojo, el 11 significa que este lado, ¿no es cierto?, está en adelanto respecto de este lado, en adelanto. Y que es lo mismo que decir lo de adelante está en atraso, ¿verdad? Este está en adelanto respecto de esto, ¿sí? ¿Sí? Esto está en adelanto. Si yo lo miro desde aquí, este está en atraso, según sea el caso, ¿verdad? Bien, lo mismo para la tensión en la fase A. Tensión en la fase A calculada 0.84. 0.84. Si estoy hablando de fase, multiplico por la tensión base de fase. 11,93 era la base, entre raíz de 3, porque estoy monofásico, 150 grados y 30 grados. Desfasaje y, ¿no es cierto? Y desfasaje y los 30 grados que corresponde, ¿no?, al adelanto. Y 5.88 me sale en total 197. Bien, esto es lo que quería mostrarles. Ahora, por favor, este problema me lo tiene usted que aprender de memoria. Está calculado uno por uno, tanto como de memoria, bien razonado, absolutamente bien razonado. ¿De acuerdo? Estos dos problemas, lo que lo he mostrado hoy día, porque estos dos problemas son la base de un problema de la práctica calificada que siga, ¿ya? Ahora va a venir con desfase, con desfasamiento, más el tema de las admitancias que voy a dictar en la siguiente clase de las 5 horas, ¿ya? Por ahora, descansen muchachos, esto es lo único que voy a ver por hoy día, ¿ya? Descansen, no quisiera meter más asunto. En 5 minutos les lanzo este par de problemas para que lo analicen perfectamente. Y cualquier observación me pasan por correo, si gustan, yo estoy para atenderlos, ¿ya? Bien, muchachos, ¿alguna pregunta, algo en particular? ¿Nada? Sí, No. una consulta, ingeniero. Sí, dime. Entonces, para el parcial, porque la próxima semana es la segunda, si no me equivoco, Ya, y la que le sigue es el parcial. ¿Hasta ya. dónde vendría exactamente? ¿Hasta dónde va a llegar qué? ¿El parcial? Sí, correcto. Ah, el parcial. El parcial va a ser exactamente hasta donde yo llegue la próxima semana. Nada más. Creo que la próxima son las segundas, ingeniero, o me estaré equivocando. ¿La próxima semana qué? Son las segundas PCs. Ah, a ver, un ratito, de una vez, ¿ya? Un ratito, por favor. ¿Me he copiado el horario? Oh, sí.
Ahora estamos 26 de septiembre. Ah, acá está. La segunda es el 5 de octubre. Nosotros hemos tenido práctica el 19. El 19 de septiembre hemos tenido práctica, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, 19. La próxima es, pero 5 de octubre es, hay algo que no está bien acá. Ya, tiene razón. La siguiente práctica calificada sería el cinco de octubre. O Sería sea, el 3, ¿no? El 3. sería el 3. Ah, la práctica calificada. Nos está ganando el tiempo. Ya, muchachos. Si me están obligando a la práctica calificada la próxima semana, que sería el 5, que sería el 3 y el 3 y el examen parcial sería el 17, o sea, dejando una semana. Ok, ya. Entonces, la práctica calificada sería los dos problemas que he hecho hoy, ¿de acuerdo? Los dos problemas. O sea, el tema es ese, lo que hemos hecho hasta hoy día, nada más. Y, y, el, y el parcial sería lo que haga el día 10, hasta el 10. Solamente hasta el 10. Y el parcial, yo generalmente lo tomo en base a los problemas que he tomado en la práctica calificada. ¿De acuerdo? Si usted revise bien los temas de la práctica calificada, porque uno de esos problemas lo pongo yo en el parcial. Lamentablemente voy a tener que poner la mitad el profesor del otro salón y yo la otra mitad. Pero en lo que a mí corresponde, yo voy a poner los problemas que yo he puesto en la práctica calificada. Trate de revisar lo que el profesor está dejando como tareas en el otro salón. Le puede servir como referencia, ¿no? Pero yo voy a calificar el problema del profesor, ¿ya? Listo. Qué pena que no pensé que tenía una semana más. Entonces ya, no hay problema. Yo tomo hasta lo que hemos hecho hoy día nada más, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Quedamos, quedamos así. Gusto saludar a los muchachos, ¿ya?